Universitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 752. Bueno, están ya, como les habíamos informado en nuestros estudios, el señor economista Esteban Bernal y el doctor Ismael Quintana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Señor asambleísta, la sesión de ayer en la Asamblea Nacional deja varias sensaciones al país. La una, no sé si es de espíritu de cuerpo, y la otra de que hay una mayoría en la Asamblea que a veces parece que no es, pero que cuando hay que demostrar que sí son, o sea, que de lejos parecen y de cerca sí han sido, está funcionando eso. No hay la posibilidad de que la Asamblea, al igual que con la Comisión de Fiscalización, dejen de ser una traba para que ustedes mismos recuperen la institucionalidad. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo al doctor Ismael Quintana, a todos quienes nos escuchan. A ver, yo partiré con decirle que lamentablemente la Asamblea Nacional, primero que otrora por historia, ¿no? Y es la primera ocasión que soy legislador en representación de mi provincia de la Suay. Y esperemos que repite. Ojalá que sí. Gracias, doctor. Pero mire, siempre he entendido yo que hay un cuerpo colegiado legislativo en América Latina, con cierta excepción por ahí en Chile, que en algún momento vi unos números que eran superiores al 50% de aceptación. Normalmente, históricamente, la Asamblea y los congresos en el Ecuador y en muchos países de América Latina tienden a tener un reflejo negativo sobre la base de las acciones individuales. Es decir, lo que haga un asambleísta tiene un impacto colectivo. Por eso era necesario que tomemos una decisión como la que este legislador al menos lo puso al frente del país, de presentar una denuncia juramentada por primera vez en la historia reciente contra la asambleísta Sofía Espín sobre su visita a la ex agente Diana Falcón y encontrar un mecanismo de sanción basado en la incompatibilidad que esto sería con las funciones del cargo que tiene como asambleísta de la República. Porque existen hechos que son relevantes para el Ecuador y que requieren un grado de autodepuración que debe tener la primera función del Estado y un poco reinstitucionalizar, más allá de la imagen de la Asamblea, reinstitucionalizar lo que tiene que ser la Asamblea Nacional y la función del Estado llamada a precautelar la institucionalidad en el país. Imagínense usted. Ahora bien, lo que sucedió el día de ayer es un poco lo que yo presagié previo a la llegada a la Asamblea Nacional, y había dicho, y me ratifico aquí, la nueva composición de la Asamblea, que cuando empezó eran 74 legisladores versus 63 de la oposición, 63 de entre varios bloques. Los 74... No siempre los 63 funcionaban, se sumaban a veces a los 74 de vez en cuando, ya. Pero más allá de eso, mi querido Francisco, 74 legisladores, que significa el 54% de la Asamblea. Lo conformaba una organización política llamada Alianza País, antes que se rompa, que apenas había obtenido el 38%, datos del propio Consejo Nacional Electoral, del favor electoral legislativo, del voto electoral legislativo. Y con el 38% tenía el 74% por el método de Hond. Y con el 54% controló y controla el 100% de la Asamblea. No existe una comisión, no existe una vicepresidencia para la oposición, no existe nada. Todo controla. Sin embargo, las condiciones políticas en el país cambiaron. Hoy tenemos tres bloques, digamos, la oposición en la misma agrupación, Alianza País, que quedó con 46 legisladores y 28 legisladores de la Revolución Ciudadana. Perdóneme, hay una, no son 74, 28 del ala correísta, pero son Alianza País, señor asambleísta. Sí. Lo que me refiero es que ese bloque de Alianza País se dividió entre morenistas y correístas, para llamarlo así, ¿no? Pero y votan juntos. Exactamente, Gonzalo. Francisco, ahí es donde debemos nosotros tener la capacidad de precautelar de que no se vulnere al país. Se han enojado, pero cuando se trata de tocar temas neurálgicos, Fernando Callejas pidió que se investigue la quiebra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Quiénes nos llegaron? Morenistas y correístas juntos, después de la pelea. No, César Carrión pidió que se empiece a investigar a profundidad el tema del 30S. ¿Quiénes nos llegaron? Morenistas y correístas. Hoy nos estamos sometiendo a un nuevo elemento. Seguramente los 28 legisladores de la Revolución Ciudadana harán espíritu de cuerpo para tratar de salvarle a la asambleísta Espín.
ellos respondan al país. Los 63 de la oposición, seguramente, ojalá que así sea, estaremos al unísono determinados para votar por el informe y la destitución, porque creo que hay incumplimiento en su actividad y su responsabilidad como asambleísta, y hay mérito para la destitución. Es Alianza País, es el bloque del presidente Moreno, de la presidenta de la Asamblea, del ministro de la Política, que tienen que garantizarle al país que ese bloque al menos tenga consistencia en esta votación y que efectivamente contribuya con no menos de 30 legisladores que faltarían para con los 63 cumplir el número que se requiere según la votación de ayer también, que no estuve de acuerdo más allá de las coyunturas. Sí, conste, y le voy a pedir al doctor Quintana que nos ayude en esta reflexión. Usted ha puesto muy claro el tema de cómo está la situación política. Claro, pero usted que está haciendo política y hace bien en meterse, mojar el poncho, diríamos ahí, me preocupa de que no estemos muy conscientes de que los 74 son 74. Que hay un grupo que es radical, correísta, pero que es de Alianza País, y el otro que es morenista, y que sigue siendo de la época revolucionaria. Y que sigue siendo de la... Sí. Estoy completamente consciente, mi querido Francisco. Lo que le digo es que uno tiene que cumplir sobre la base, no importa del número de votos. Yo recibí una amenaza abierta el día del planteamiento de este juicio político, digamos, de este tipo de interpelación, de investigación de la propia asambleísta Espín, que me dijo, el asambleísta Bernal ya pondría la denuncia, póngala y verá las acciones jurídicas que va a poner. Al siguiente día lo puse, el juicio. Al siguiente día puse la denuncia juramentada. Tenemos que entrar en un proceso de autodepuración, pero ya el comportamiento individual de cada legislador es de cada legislador. Yo siempre soy de la gente que cree que la Asamblea, siempre me gustó más el Congreso Nacional, que se denomine así, el Parlamento ecuatoriano, sea el que juegue el rol principal en la vida política y que se resuelvan las cosas ahí democráticamente, porque ahí está representado quizá con mayor... Claro que ya viendo las cifras dicen, no, ahí nos han metido un gol. Pero en todo caso el concepto es que ahí está la esencia misma. Doctor Quintana, bienvenido. Está planteado el tema político, lo jurídico. La señora asambleísta Espín tiene no solo este proceso iniciado por el señor asambleísta Bernal, sino que además ya tiene un pedido de la Fiscalía para que la Asamblea autorice, ¿no es cierto?, para poder iniciar seguramente un proceso contra la... ¿Qué delitos cometió? Más allá del si resuelve o no la Asamblea, ¿qué delitos cometió la asambleísta Espín para usted y el criterio jurídico? Bienvenido, buenos días. Buenos días, don Francisco. Qué gusto estar aquí con usted, con el profesor Guarderas y con el asambleísta Bernal, y obviamente con la audiencia de Radio Democracia. Yo no le podría decir hasta ahora cuál ha sido el delito que ella pudo haber cometido, pero hay que empezar afirmando que según nuestra Constitución, todo funcionario público responde a veces por el mismo hecho en distintos ámbitos de responsabilidad. Entonces, un mismo funcionario puede enfrentar una responsabilidad de carácter penal, una de carácter civil y otra de carácter administrativo, y en este caso también las consecuencias en el ámbito político parlamentario. Yo estimo que, dadas las condiciones que establece la Constitución para realizar el famoso levantamiento de inmunidad parlamentaria, creería yo que el posible delito que pudo haber cometido la asambleísta Espín no se relaciona con el ejercicio del cargo. Y le voy a explicar. El artículo 128 de la Constitución establece como parámetros o condiciones para llevar a cabo este procedimiento de levantar la inmunidad algunas condiciones. Entre ellas, cuando usted va a procesar penalmente a un legislador, se requiere que la Asamblea con los 2/3 autorice ese enjuiciamiento penal, pero con la condición de que la infracción que se va a perseguir tenga relación con el ejercicio del cargo. Ahora, la gran pregunta es, lo que hizo la asambleísta Espín de haber ido a la cárcel, al centro de rehabilitación, burlando los registros de seguridad, y supuesta y posiblemente a ofrecerle unas cuestiones que yo no sé de dónde pudo haber ofrecido la asambleísta, como protección, asilo político, rebaja de pena, etcétera, etcétera, incluso apoyo económico se ha dicho, ¿no? Esas son cuestiones que sí, pero más allá de eso nos deben llevar a debatir si es que efectivamente eso se relaciona con el ejercicio del cargo. Yo personalmente creo que no, puedo estar equivocado naturalmente, pero mi criterio es que la Asamblea en esto no tiene nada que pronunciarse
y el juicio penal debería seguir. Creo ahí que el fiscal se equivocó. El proceso equivocó penal al debía pedir? seguir. Sí, naturalmente. Pero, no se y ahí requiere. uno dice que cuando invadieron la oficina del asambleísta Clever, Sí, efectivamente, estamos siguiendo ese equivocado precedente de Clever ahí no Jiménez. se pidieron, a porque- Clever Jiménez no le pidieron autorización, Sí, entraron, efectivamente. o sea, Y usted yo diría que estaba y bien. muchos dijimos en ese tiempo que la actuación de la Asamblea y de la Fiscalía en ese caso fue correcta. ¿Ya? Porque el delito, el posible delito que pudo haber cometido Clever Jiménez tampoco tenía relación con el ejercicio del cargo. Es decir, Pero- la asambleísta Espín necesitaba ser legisladora para hacer lo que hizo. Porque a diferencia Creo que de no. eso, Clever Jiménez lo que estaba era fiscalizando el ejercicio del Bueno, poder. ahí lo Y que eso pasa sí, es que él utilizó un papel membretado de la Asamblea Nacional para presentar una denuncia en la Fiscalía. Eso ¿le es otra parecería? cosa. Sí. Eso es Sí. otra cosa. Y yo creo que eso tampoco Ya. era una cuestión de relación con el ejercicio del cargo, mucho menos el tema del asambleísta Espín. Eso en el tema de la responsabilidad penal. Así que yo creo que ahí hay un error tanto del fiscal como de la Corte Nacional de Justicia de pretender pedir un levantamiento de inmunidad que constitucionalmente no se requiere. Porque le insisto, la posible infracción penal que pudo cometer la asambleísta Espín no se relaciona ni se desprende del ejercicio de su cargo. No Ya. necesitaba ser legisladora para hacer lo que hizo. Ahora, en lo otro, en el ámbito de la responsabilidad parlamentaria, yo sí le debo decir que discrepo con la posición del asambleísta Bernal. Creo Ya. yo que ahí la comisión multipartidista ha estirado como chicle la norma de prohibición. La Constitución, en el artículo 127, establece una serie de prohibiciones al ejercicio del cargo de legislador. Entre ellas, como bien anota el asambleísta Bernal, la posibilidad de que, o más bien dicho, la prohibición de que a los legisladores desempeñen cualquier actividad pública o privada, incluyendo el ejercicio de sus actividades profesionales cuando sean incompatibles con el cargo, salvo la docencia universitaria, fuera del horario de trabajo de la Asamblea Nacional. Eso dice el artículo 127, número 1, y se reproduce textualmente en el artículo 163, número 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. A eso hay que agregar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso la jurisprudencia de nuestra antigua Corte Constitucional dijo que en materia sancionatoria, y lo dice la Constitución, artículo 76, número 5 también, en materia sancionatoria está prohibida la interpretación extensiva o analógica. Entonces, en este caso, yo al menos no encuentro que el asambleísta haya incurrido en la prohibición que se le está imputando. No encuentro que haya desempeñado actividad pública alguna, peor actividad privada o ejercicio profesional. La visita que para tenga- usted entonces está correcta. no estoy diciendo eso, solo digo que Ya. hay que distinguir las responsabilidades. Yo creo que el asambleísta pudo haber cometido una infracción de carácter penal. Y es en esa sede donde se debe investigar, Fiscalía debe ¿Usted ahí investigar. qué recomendaría? Y en el ¿Que evento de que la ello ocurra- Fiscalía inicie el proceso que está Sí, iniciado y sin incurrir y en que la esta serie de Asamblea no? equivocaciones de perder el tiempo pidiendo levantamientos de inmunidades que no se requieren en este caso. Pero le vuelvo a insistir, siempre hay que distinguir los ámbitos de responsabilidad del funcionario público. Puede ser que pudo haber cometido un delito en el ámbito penal, Ya. pero eso no le convierte automáticamente responsable en el ámbito político. Le insisto, yo no hice las normas, Ya. la hicieron esta gente que gobernó durante 10 años, no es nuestra culpa. No, la gente como la señora Sí, Espín. gente de esa calaña, porque precisamente se construyó este tipo de normas para tenernos en estos problemas ahora. Gente Ya. que se ha negado durante 10 u 11 años a que la Asamblea tenga un código de ética de la legislatura, pese a que varios legisladores en algunos otros periodos, y yo recuerdo, por ejemplo, la petición y el proyecto que presentó la ex asambleísta Cintia Viteri sobre un código de ética de la legislatura. ¿Quiénes lo negaron? Ellos. Específicamente ellos. ¿Quién hizo esta ley orgánica de la función legislativa mal hecha? Ya. Ellos. Sí, cierto es. Pero las normas no están para decir o para ser aplicadas cuando nos gusta y para no aplicarlas cuando no nos gusta. Ya. Al derecho y a las normas jurídicas hay que respetarlas y hay que aplicarlas tal cual. Y mucho más cuando se trata de materia sancionatoria. Entonces yo lo único que he tratado de decir es que si bien puede haber una responsabilidad penal en el ámbito político, creo Usted yo no que encuentra. lamentablemente, porque la actuación del asambleísta Espín desde todo punto de vista es absolutamente reprochable, pero lamentablemente nuestras normas mal hechas, las constitucionales, artículo 127.1, y el procedimiento parlamentario para estos casos que reproduce las prohibiciones del 127 de la Constitución, no nos dan para poder ese. hacer lo que se pretende.
Y mucho más cuando hay precedentes del sistema interamericano, normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y normas constitucionales específicas que prohíben acudir a esta clase de interpretaciones extensivas. Claro. Eso es todo. Ahora quisiéramos, no esperemos para la segunda. Derechos fundamentales que hay que respetar. Quisiera pedirle, doctor Guarderas, bienvenido, buenos días. Bueno, aquí yo debo admitir no solo mi sorpresa, sino que claro, el doctor Quintana es siempre convocado a las reflexiones y es bueno que nos suceda así. A mí me repugna, por ejemplo, el acto que ha hecho la señora Espín. Pero claro, uno dice, es repugnante y todo, y a lo mejor, pero no era un delito. ¿Cómo empatar esta sensación de una manipulación de todos los procesos de un legislador? Claro, uno dice, le invaden la oficina a uno, el doctor Quintana dice, sí, porque usó un membrete. El acto de fiscalización para mí sí es un acto que está reñido digamos que no está reñido con la actividad del legislador, pero una visita a una testigo protegida, si hay una diferencia entre pedir información sobre una documentación y otra. ¿Hay o no hay esa diferencia? Ayúdenos a reflexionar. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco. Un gusto compartir la mesa de trabajo con el doctor Ismael Quintana, con el economista Bernal, asambleísta Bernal. Un gusto a la audiencia. Bueno, creo que el análisis que ha hecho Ismael es acertado en la estructura jurídica. En la estructura jurídica, efectivamente. Pero yo quisiera ver el tema en forma más amplia. Yeah. Y esto, naturalmente, implica no solamente quedarnos en el texto de la ley como tal, estricto, sino que hay que hacer una visión mucho más amplia del tema jurídico. Y en eso yo empezaría haciendo mi análisis con el artículo 233 de la Constitución, que establece el principio de responsabilidad de todo empleado público. Y muy claramente el primer inciso dice que ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo de administración de fondos públicos, bienes o recursos públicos. Aquí hay un primer aspecto que Ismael lo señalaba. La visita que hizo al centro penitenciario, ¿está o no dentro del ejercicio de sus funciones? Es el punto que nos acaba de señalar Ismael a efecto de poder determinar esta situación. Bueno, uno podría decir no, ¿no es cierto? Porque no es que, como decía él, yo necesito ser asambleísta para poder hacer esta situación. Bueno, para ir a visitar a un preso. Exactamente, y la misma posición la tenía el señor Pavel Muñoz, que ayer le escuchaba, que decía que esta persona es una ingeniera eléctrica y que cómo se le puede confundir con las tareas de un abogado que va a hacer esta situación. ¿No? Esto es lo que dijo Pavel y lo podemos reproducir. Sí. Pero aquí tenemos, y aquí una primera reflexión, ella va de todos los procedimientos. Y yo pregunto, ¿un simple ciudadano puede hacer eso? No, ahí tenemos un tema que... del cargo. Exactamente, ahí tenemos que hay una utilización del cargo, porque si yo voy, discúlpeme, un simple mortal, Santiago Guarderas, al centro penitenciario, a mí no me dejan entrar ni me dan ninguna cuestión, pero si ya voy como el rango de asambleísta y por eso habría que analizar las circunstancias, ¿sí? Ya tengo otra posición. Por otro lado, tenemos una norma dentro de la Constitución que establece la responsabilidad de todo ecuatoriano, no solo de los asambleístas, de ejercer la profesión oficio con sujeción a la ética. ¿Sí? Y esto también implica, pues, que tenemos una norma que tiene sus efectos, porque toda la Constitución tiene efectos jurídicos, hay un efecto vinculante. Y por consiguiente podríamos decir, ¿hubo una actuación ética o no del asambleísta? Y por consiguiente, esta no actuación ética se puede juzgar tiene o no responsabilidad. Entonces tengo yo estos elementos que se los tiene que considerar y que indudablemente justifican una
un procedimiento, un enjuiciamiento político, porque aquí no estamos hablando de responsabilidad civil ni administrativa, sino política, responsabilidad política, que es distinta. Más allá de la responsabilidad penal, por el delito que se le esté juzgando, naturalmente ahí se verá el tipo penal que corresponde a investigar los hechos. Pero aquí estamos hablando de una actuación de un asambleísta. Y más allá de eso, a mí lo que me preocupa, y le escuché al asambleísta Bernal, es que yo sí considero que la asamblea está actuando en un espíritu de cuerpo y que definitivamente... La asamblea como tal. El grupo, no, perdón, no quiero decir la asamblea, cierto grupo de asambleístas. Definitivamente, en ese espíritu de mantener estas actuaciones antiéticas, no hay los votos para destituir. Y por eso, lamentablemente, recurrieron a una riquiñuela, yo diría jurídica, de procedimiento. Las 2/3 partes. No solo la de la suspender la sesión, el informe, de darle 24 horas y todo. O sea, esa es una riquiñuela que obviamente se la sacaron de la manga, porque no había los votos. Eso era todo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que una vez más, la asamblea manteniendo la impunidad, dando justificación a estas actuaciones antiéticas de ciertos asambleístas, no va a destituirle. Yo no creo que en 72 horas, en 48 van a lograr los votos con el sentir que lamentablemente tenemos los ecuatorianos de la actuación de ciertos asambleístas. Y vamos a ver que ahí tanto la asambleísta Espín como la asambleísta Vallejo van a estar siguiendo en campantes en esta situación, y pues quedará una vez más en la historia estos capítulos negros de la Asamblea Nacional, y no habrá, salvo, y ahí comparto lo que decía Ismael, que efectivamente se expida un código de ética en el que efectivamente podamos sancionar las sanciones, este tipo de actuaciones que tienen los asambleístas. Yo quisiera que, para continuar con el análisis, escuchemos lo que dice la asambleísta Sofía Espín y luego lo que dice la asambleísta Pavel Muñoz. La Asamblea Nacional, si va a adoptar la decisión de destituir a uno de sus integrantes, debe tomar en cuenta algunas cosas muy importantes. ¿Qué dice la Comisión Interamericana? Deben ser analizadas cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso. Las vulneraciones a mi derecho al debido proceso tienen dos graves momentos, dos agentes. El primer agente, el asambleísta Bernal, el demandante, que a pesar de tener dos obligaciones concretas bajo el artículo 164, incumplió con ambas. No presentó una declaración juramentada en mi contra, tampoco hizo una denuncia debidamente motivada, porque lo único que hizo, por increíble que parezca, fue tomar nota de hechos públicos y notorios y sumó un par de oficios. En su denuncia no juramentada, por ejemplo, no razonó cómo esos hechos que presentó constituyen violación del artículo 163, numeral 1 de la LOF. No hay razonamiento, no hay motivación. Yo presenté 2 comunicaciones sobre la falta de imparcialidad de uno de los asambleístas por haber anticipado su posición. Es un derecho mío la recusación, porque lamentablemente anticipó su posición. Y él dijo que yo debía ser destituida sin siquiera escucharme. Ninguno de mis escritos, puse 2 escritos, se tomó en cuenta por parte de la comisión. Yo el día 3 de octubre solicité al ministro Granda que me remita toda la documentación relacionada con el caso. ¿Saben cuándo me llegó esa documentación? 30 días después. Me dejaron en indefensión. Vulneraron mi derecho a la defensa y al debido proceso. No existe entonces una incompatibilidad de funciones al visitar a una persona privada de la libertad, y tampoco es una actividad ajena a mi encargo, porque de ser así, ¿cómo podría efectuar nuestra labor de fiscalizar y legislar? ¿Acaso si un asambleísta pide hablar con un ministro para conversar sobre los problemas de su provincia, es injerencia? ¿Es realizar otras funciones? Un asambleísta que visita a un amigo que trabaja en la función judicial o que se reúne con el nuncio apostólico, riñe con su labor. O peor aún, un asambleísta que, conociendo un caso de vulnerabilidad, lo ponga en conocimiento de las autoridades, ¿no verdad?, de una casa de salud, del SRI, de un ministerio para que se le brinde la atención. ¿También sería incompatibilidad de funciones? Evidentemente que no.
Señor asambleísta Bernal, bueno, de todo esto, usted nos acaba de decir, yo hice mi denuncia y la ratifiqué, pero ¿ha habido alguna cosa de estas de las que la señora asambleísta ayer dio en su discurso? Mire, Francisco, primero quiero agradecer los pronunciamientos de este panel que tiene un nivel y una altura al merecimiento de los ecuatorianos, de los quiteños, para escuchar en este medio de comunicación. La reflexión del doctor Quintana, del doctor Guarderas, alimentan muchos los procederes que debemos tener los funcionarios públicos, de elección popular o no, los que representamos a la sociedad. Y comparto muchísimos de los elementos. ¿Cómo puedo discrepar? ¿Cómo lo podemos discrepar? Pero en este marco de altura de buscar institucionalizarle al país. Pero lo que decía, más allá de compartir más con la postura que tuvo el doctor Guarderas en la interpretación misma de la Constitución y el comportamiento, que aplaudo plenamente ese tipo de reflexión, y aplaudo la del doctor Quintana, pero discrepo en una parte. Justamente, doctor Quintana, cuando una ley que es un mamotreto, como usted bien lo dice, es una ley que podría decir, ha habido leyes malas, muy malas, recontra malas, y la ley orgánica de la función legislativa, en donde usted tiene inclusive, empieza con lo de la denuncia juramentada. No hay en el ordenamiento jurídico la figura denuncia juramentada. No hay. Excepto en la denuncia y en la ley. Acto de... Dice juramentada. Vamos a hacer el símil, porque ahí la asambleísta Espín se equivoca y dice, no ha hecho la declaración juramentada. A ver, lo que dice la ley es denuncia juramentada. Cuando usted va, ningún notario le quiere hacer la denuncia juramentada porque la ley notarial no faculta. Queremos hacer, perfecto, hagamos una declaración juramentada. Lo tiene que hacer en primera persona, no para terceros. Tampoco faculta la ley notarial. No puede hacer ante un juez porque no es competente de la causa. No puede hacer ante un fiscal porque obviamente tienen que entrar en un proceso previo de indagación. ¿Ante quién hace la denuncia juramentada? Luego del análisis, que para intentar descubrir algo en esa ley que es una barbaridad, teníamos que entender que la autoridad competente era el CAL, pues. Claro. Y hago una denuncia juramentada ante el CAL, y el CAL califica. Pero son esas formas de tratar de extraerse de algo que efectivamente no tiene claridad en la ley, pero no es nuestra culpa. Pero usted no le puede salir, y ahí sí somos representantes políticos en el país, salir a decirle al país, ¿sabe qué? Sí, la asambleísta Espín fue. La asambleísta Espín le ofreció protección en la ONU, le ofreció asilo en Bélgica, le ofreció plata a una privada de la libertad, que nada más y nada menos es aquella testigo protegido que acusa al expresidente de la República en un caso de Balda, ¿no? Del secuestro a Fernando Val. ¿Y qué hicieron ustedes? No, nada, porque no hay cómo hacer absolutamente nada. Yo entiendo que hay rigurosidades legales, pero también hay comportamientos políticos que demanda de una instancia política como es la Asamblea Nacional. Y yo ahí he presentado una denuncia juramentada buscando el mecanismo cercano a lo que podemos interpretar una cosa aberrante como la ley, y luego entramos en un proceso de su comportamiento como tal. A mi manera de ver, el espíritu de la norma del artículo 163 y muchos tratadistas que determinamos inclusive en la denuncia y jurisconsultos a nivel de América Latina, habla de las incompatibilidades que tienen otros parlamentos también, porque tiene lo de fondo es la exclusividad del parlamentario de hacer legislación y fiscalización. Y si usted me pregunta, mi querido Francisco, doctor Guarderas, doctor Quintana, ¿qué apreciación tengo yo como legislador o como ciudadano del comportamiento de la asambleísta Espín? Ese comportamiento no es compatible ni con legislar, ni con fiscalizar. Ese comportamiento de visitar a una privada de la libertad no es adecuado, no es compatible, no es ético, no es procedente, y ahí es donde debemos interactuar. Puntualmente, se han defendido sobre varios elementos, ya hablé de lo de la denuncia, han dicho que esa actividad, visitar a un privado de la libertad no es ilegal. A ver, vamos por partes. Visitar a un privado de la libertad per se no es malo, pues. No creo que sea ilegal, no creo que sea un delito, no creo que sea malo. Cuando la visitada es un testigo protegido que acusa a un expresidente de la República y le visita a un asambleísta que con su justo derecho defiende a ultranza, ya se vuelve un poquito incómodo, pero solamente incómodo, por tampoco sería ilegal. Luego nos vamos informando en el camino, y en este mismo panel, aquí en este medio de comunicación, me acuerdo que el doctor Vladimiro Álvarez hizo una reflexión sobre el tiempo del exvicepresidente Glass. Hablaba de los elementos concordantes. Es decir, cuando va aportándose elementos a una investigación que está un poco carente de pruebas, los elementos concordantes permiten determinar un delito o no. Perfecto. Empiezan a abonarse los hechos y viene la visitada
Y dice, no, a mí no me visitó por ningunos temas, ni humanitarios, Ni yo le pedí. éticos. A mí me visitó para decirme que tenga protección en la ONU, asilo en Bélgica, y a pedirme y a darme plata. Lo dice ella, no digo yo. Ahí aún todavía sigue siendo la palabra de la gente Falcón, la palabra del asambleísta Espín. Pero luego nos enteramos, tampoco por Esteban Bernal, tampoco por el Movimiento Creo, tampoco por la oposición de la Asamblea, nos enteramos de que el Ministerio de Justicia informa a la Asamblea Nacional de que el asambleísta Espín rompió todos los protocolos y registros. Ahí ya empieza a entender que ahí hay algo irregular, pues. En donde en el primer filtro engaña diciendo que van a visitar al psicólogo Sandoval, cuando su intención era visitar al asambleísta Espín, perdón, a la agente Falcón. Luego dicen que son abogadas de la ex agente Falcón. Y además de ello, la viceministra le acusó directamente a la asambleísta Espín, indicándole que ella era una visitadora ordinaria y extraordinaria de otro centro penitenciario, me imagino que debe ser del ex vicepresidente Jorge Glass, en donde ella conocía plenamente los requerimientos que necesitaba dar cumplimiento irrestrictamente para llegar allá. Entonces, cuando usted ve estas irregularidades, Francisco, a mi parecer sí configura un error de carácter político, una irresponsabilidad política, es un mal comportamiento político, porque este es el epicentro de la política nacional, y ahí hay que tomar una decisión también política, pero que esté a la altura de los merecimientos de un pueblo ecuatoriano que nos mira sorprendido, porque yo no creo que en una legislatura de algún país del mundo pongan que será prohibido cobrar diezmos. No, yo supongo que eso es también incompatible con un cargo. No, pues ya eso ya no, ¿cómo constaría eso? Pero sin embargo, respeto plenamente estos conceptos que son enriquecedores. Yo creo no haberme equivocado. En poner una denuncia, ¿no? Y poner al debate. Y si es que he estado, obviamente la sociedad juzgará. Pero es interesante de que el país al menos entienda que hay voluntad política para también autodepurarnos, para también decirnos. Ayer yo dije en la parte de mi discurso, Francisco, y estimados abogados, le decía ayer al país y le dije, bueno, si hay temor para hacer una barbaridad también por el tema de las 2/3 partes, que fue un tema aislado de un legislador que no comparto para nada, yo voté en contra, ustedes verán mi votación, es penoso habiendo norma, habiendo varias cosas, más allá de que esté mal o bien, esa es la norma, punto. Sin embargo, inventamos una nueva votación, veamos qué pasa, si es que eso finalmente precautela o protege a un asambleísta, como decía y advertía el doctor Guarderas. Yo le diría al país, ya cumplí, ¿no? Y ahí están ustedes, los medios de comunicación, los actores sociales, profesionales, que digan, ustedes señalarles con el dedo a quienes hicieron esto. Pero le digo, ayer manifestaba, si esto de aquí, que es el temor entre comillas, dice, ¿y qué va a pasar? El precedente que se deja. Bueno, pues, si en el futuro tiene que caer alguien de mi bancada, de la bancada del lado, del otro lado, por haber incumplido, que caiga. Aquí venimos, a mí me dijo, me amenazó con acciones jurídicas, aquí estoy. Me han expurgado toda la vida privada, todo. Me han atacado a través de los sistemas de troles. Y ahí hacía alusión a las frases históricas de Carlos Julio Arosemena Monroy, que decía en su libro, que se llama Carlos Julio Arosemena Monroy, que decía que cuando alguien periodista en su tiempo le preguntó, dice, oiga, ¿le están investigando su vida? Sí, señor, porque mi vida privada es más pública que mi propia vida pública. Así es que bienvenido sea asambleísta Espín, señores de la Revolución Ciudadana, pero si no tenemos legisladores que tengamos la entereza para presentar denuncias en las que se diga, usted está incumpliendo, es porque tenemos rabo de paja. Y quien quiera protegerle, ¿no? Y que quiera votar en contra de una evidencia tan grande, es porque tiene rabo de paja. Y ahí el pueblo le tiene que juzgar. Escuchemos lo que dice el asambleísta Pavel Muñoz. Procedía que se tome la votación correspondiente de una moción presentada 80 minutos antes, pero bajo una argucia y desconociendo plenamente el principio jurídico de la preclusión. Es decir, que para poder empezar una etapa se tiene que terminar otra, porque si no lo que están haciendo es reabriendo el proceso. Y además entonces habría que desprender que entonces confían en que lo que ha dicho el asambleísta Ospín efectivamente violentó el debido proceso y el principio de inocencia, y que se le quiere además, ¿no es cierto?, destituir por el artículo 133, numeral 1, que supone que está cumpliendo otras funciones. Como una ingeniera eléctrica va a una cárcel a cumplir las funciones de abogada. Eso es para conocimiento de la gente lo que están queriendo hacer. Bajo entonces una maniobra, ¿sí?, de esas típicas maniobras del Congreso de antes, no toman la votación y piden una nueva moción cuando ya teníamos 80 minutos antes una moción presentada violentando el principio de reclusión. Veamos, esta ya es una posición, digamos, y permítame decirle, doctor Quintana, está usando algunos de los argumentos que usted ha sostenido.
Claro, están en la ley. No, Ustedes la ley. yo no he metido los inventos de la preclusión. Parece que el señor Por estuvo favor. bien en Semplades, creo yo, porque Ya. para hablar de derechos como que a mí me ponga a hablar de física cuántica o alguna cosa así. No hable de lo cuántico. No, de eso mejor no. Doctor Quintana, el planteamiento hecho y el análisis hecho así, claro, no es un tema estrictamente jurídico, ¿no? Y a veces en lo político no se suele entender que sí, que la norma sirve para tener un marco, pero los condicionamientos que un juez a lo mejor no podría, pero hay algunos dicen, sí, el fiscal tiene que ver el contexto también, pues no para hacer la acusación o abstenerse de hacer una acusación. En estos temas, ¿cómo vincular la parte política, que es de una resolución, de un hecho evidente, y empatar con las normas? Lo que pasa es que siempre va a ser complejo que los políticos respeten a rajatabla el derecho. Y ahí tenemos los problemas, porque la relación o la dinámica entre política y derecho debería ser que la segunda se subsume al primero. Es decir, el derecho está construido para regular las conductas y las relaciones políticas en la sociedad, entre otras cosas, pero en este caso puntual, las conductas y las relaciones políticas. Entonces, como conclusión, tenemos que idealmente en un Estado de derecho, la política se somete a los designios del ordenamiento jurídico. Y eso es lo que en algunas ocasiones, y debo insistir que yo mantengo mi discrepancia con el asambleísta Bernal, en el sentido de que, como vemos, se utiliza ahí sí a rajatabla algunas normas, como por ejemplo la del quórum, que ya vamos a pasar a hablar, y se dice, no, ahí sí hay norma. ¿De dónde se inventan el tema de los 2/3? Criterio con el que coincido por las razones que ya le voy a dar. Pero de otro lado, cuando tenemos unas normas sancionatorias que establecen unas responsabilidades de modo taxativo y específico, y unas reglas del debido proceso que nos guste o no, sin mirar la cara del condenado, del procesado, del imputado, hay que respetar. Yo condeno y reprocho como un ciudadano más la conducta de la asambleísta Espín. Creo que lo que hizo no estuvo bien y creo que debe responder, como bien ha notado el profesor Guarderas, dentro de los parámetros constitucionales, pero creo que en este caso a lo mucho lo que alcanza es una posible responsabilidad penal. Es lo único que yo he dicho, pero respetando las normas del debido proceso y respetando la mala configuración constitucional y legal que tenemos en esto, porque es penoso y lamentable que conductas como las del asambleísta Espín o de la señora Norma Vallejo no puedan ser sancionadas o reprochadas en el ámbito parlamentario. Yo lamento como el que más que eso no puede ocurrir, pero mi labor como abogado es hablar respecto de lo que el derecho dice. Yo no puedo hacerle decir a la norma una cosa que no dice o expresar mi criterio respecto de lo que yo quiero que sea el derecho. Pero tengo y que siendo aplicarlo a la rajatabla. fuente que genera la ley, el Parlamento, ¿no tienen también la obligación? La Corte Constitucional es la que puede interpretar. La anterior decía que de forma obligatoria el único que puede interpretar era la Asamblea o el Congreso. ¿No pueden en realidad incluso decir lo que han querido decir? El legislador es el intérprete auténtico de la ley, eso al amparo de la Constitución del 98 y al amparo de nuestra propia Constitución actual, artículo 120, número 6. ¿Ya? Y el hecho de que la Corte Constitucional sea el intérprete máximo y final de la Constitución no quiere decir que el legislador no esté obligado a interpretar también la norma constitucional. ¿Y eso no le sirve ahora, para esto? Dentro del ejercicio interpretativo que tanto el asambleísta Bernal como el resto de 136 legisladores debe hacer en este tema, hay algunas reglas que respetar. Por ejemplo, como aquellas que dicen que en materia sancionatoria no es posible acudir a lo que pretende acudir el asambleísta Bernal, al famoso espíritu de la norma. Yo no puedo en materia sancionatoria creer o pretender hacer decir a la norma lo que quiso decir. Tengo que aplicarla tal cual está redactada. Lamentablemente lo que dice. Y le voy a leer. Artículo 163, número 1. A los asambleístas no podrán, 1, desempeñar ninguna otra función público privada. ¿Qué función público-privada desempeñó la asambleísta Espín? Ninguna en este caso. Privada no es ni ir a dedicarse. ¿no? ¿Pero cuál? ¿Qué ejerció? ¿Puede ejercer de abogada? No puede. ¿Ejerció de fiscal? No puede. ¿Ejerció de economista? No puede. ¿No es cierto? ¿Ejerció otra función pública? No la ejerció. Ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con el cargo. Inclusive en este caso, digamos que ella fuera abogada. Habría que analizar si hay incompatibilidad. Posiblemente ahí sí, pero no es el caso. Excepto la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita.
¿Puedo entonces yo estirar esto como goma de mascar o como bomba de carnaval? La norma que tipifica esta prohibición, esta infracción, para adecuarla forzadamente a la conducta reprochable, le vuelvo a insistir, del asambleísta Espín. No puedo. La Constitución me lo prohíbe, artículo 76, o sea que, pero número podríamos 5. decir entonces, doctor Quintana, que lo que está pasando en la Asamblea podría tener entonces razón a que no podrían resolver el tema. Es que no se puede sancionar. ¿No? Yo lamento mucho, pero la norma no nos permite sancionar en el ámbito político la conducta del asambleísta Espín. Pero usted Ahora, dice en yo el creo que hay ámbito otras penal, vías. sí. Sí, en el ámbito penal, desde luego que Pero hay ahí que tendrán investigar. que resolver, por ejemplo, En el ámbito de fiscalía lo y ahora que se llama discutir. el levantamiento de la inmunidad a por pedido último, del vea, fiscal. levántele la inmunidad. Si tanto les preocupa eso, levántele la inmunidad y autorice Y usted el dice enjuiciamiento. no necesita Yo creo tampoco. que no necesita pronunciamiento de la Asamblea. Ya. Creo que el fiscal podía seguir la indagación previa, llegar a la etapa de instrucción sin ningún problema. Pero ¿Usted bueno, diría que hay un delito de fragancia? lo que pasa es que yo penalista no soy, entonces no le Ya. puedo decir qué delito Ujú, pudo haber ya. cometido. Eso está para los penalistas. Yo hago constitucional y hablo de lo que sé. Ahora, de lo que medianamente sé, además. Ya. ¿Qué le No, puedo decir? pero- Yo creo que sí hay otros ámbitos donde se Wow. puede pescar responsabilidad del asambleísta Espín. Porque hay que pensar que tenemos una Contraloría. Si hubo una burla a protocolos y a normas de seguridad para el registro de visitas de ingreso al Centro de Rehabilitación Social, eso tiene que ser materia de examen especial por parte del Contralor. Artículo 212, número 2 de la Constitución. Si el Contralor detecta que ha habido una responsabilidad administrativa del asambleísta por incumplir estas normas legales, reglamentarias, etcétera, ahí sí pueden haber unas responsabilidades administrativas que nos guste o no, porque esa es materia de otra discusión. Pueden llegar incluso a la orden de destitución, Pero vía la Contraloría. pero vía Contraloría General de Estado. Entonces, a lo que voy es que nuestros políticos también actúan. Yo hace unos días leía unas frases interesantes del ex asambleísta Ramiro Aguilar. Los intestinos de Twitter, alguna cosa así llamaba. Porque actuamos así, actuamos impulsivamente. Y los asambleístas están llamados a actuar en el sentido, en el interés público nacional. Y en este sentido hay que ir adecuando las conductas a las responsabilidades Doctor que corresponden. Guardera, sí. Doctor Guardera, la Asamblea, por lo que se ve y por las argumentaciones que hay, y lo que nos dice también el asambleísta Pavel Muñoz, no va a poder juzgarle. Se queda ahí, pero eso hace daño a la institucionalidad. Y ahí, entendiendo lo que dice el doctor Quintana de la norma, del respeto y de los políticos, yo digo, yo soy de los que cree que hay que tener políticos y políticos buenos, que estén formados, que representen a la gente y que lleven las ideas, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es que los políticos en general, y usted ha hecho política y esperemos que siga haciendo, ¿qué podría resolver esto? Bueno, vea, ¿Se quede en nada? yo creo que la decisión está tomada. Ya. Y evidentemente la actuación de la presidenta Cabezas de dar trámite a esta triquiñuela es para tratar de alargar del bochorno que está sumida ya la Asamblea Nacional. Una barbaridad, una asamblea totalmente deslegitimada que llevaría, yo siempre he dicho, que lleva al entendimiento ciudadano terrible de que si usted le pregunta, ¿quiere que haya asamblea? Le aseguro que el 90% de ecuatorianos dice que no hay asamblea, con lo cual estamos afectando inclusive a un Estado de Derecho, ¿no? Pero tal es la actuación de la asamblea que dice luchar contra la corrupción y lo que hace es tapar, crear estos ambientes de dejar de luchar contra la corrupción. La votación, fíjese usted, solamente una cuestión, el tema de la votación. Esto ya es un anticiparse lo que va a ocurrir también con Vallejo. Es decir, las dos no ha pasado nada, hemos perdido No, o sea, dos. sí ha pasado, lo que no ha habido los votos. No ha existido. Pero es que volvemos al mismo punto. Los mismos grupos que permitieron el que la corrupción campee durante 10 años están ahí. Y cuando se trata de este tipo de actuaciones, se protegen y comienzan a actuar en forma conjunta. Al final de la entiendo, de la asamblea, como habían apenas 23 de los 91 que necesitaban. Entonces ya lo que hizo la presidenta dijo, alarguemos para
para que ver no si ya... faltaban 5, Exactamente. ¿no? A ver si regresan Exacto. mañana. Mañana. Entonces, lo que hicieron esta situación. Vea, Pero y la presidenta en eso también tiene una bueno, porque especie es que la Asamblea de manejar. es un manejo, claro, porque ¿de dónde decir, saca? Pero Ya. podría decirse ahí que la señora lo que no quiere es justamente que le pase esto, que los Sí, votos pero- no se den. pero es que- O más bien ponerles en evidencia a los que nos Exactamente, permiten. yo creo que eso es lo Ese que es el tiene que mejor hacer, camino. porque no podemos estar creando procedimientos ad hoc. No podemos estar una permitiendo inversión la horrible. desinstitucionalización, no podemos estar creando normas. Ahí estoy de acuerdo con lo que dice Ismael Quintana. Tenemos que adecuar los procedimientos. Si queremos volver a una institucionalidad, tenemos que cumplir lo que establece la Constitución y la Y ley. esto que No es una podemos especie de estar... estado de transición para volver, ¿no? ¿Cuánto vivimos un estado de transición de un 2 año y- años? ya, un año y Sí, medio. y no vemos Ya. ningún cambio. Ujú. ¿Cuándo vamos a hacer ya las cosas bien? Y eso es lo que va a ocurrir. Mire, yo he escuchado ya de ciertos candidatos del Consejo de Participación que están ahora, que cuando lleguen, ¿sí? Sí. Van a destruir todo. ¿Han dicho eso ya? Ya están diciendo. Entonces, este es un país en el que vamos a darnos refundar las cada vueltas rato. cada rato, refundar. Y si no comenzamos a actuar conforme lo establece la Constitución y las leyes, definitivamente a cada vez que haya un cambio de personas, tendremos que volver desde foja cero y el país vivirá, como lo ha hecho hasta este momento, una inestabilidad jurídica que impide justamente que los inversionistas vengan porque creen que estamos en el país del África, en la barbarie, porque definitivamente aquí no hay un sentido de actuar en función de lo que piensan todos los ecuatorianos en favor de los ciudadanos. Para terminar este diálogo, doctor Quintana, jurídicamente entonces la Asamblea, ¿qué debería hacer? No votar, dar por terminado el tema, dar el paso a que se inicie, por lo tanto, lo que se llama levantamiento de la inmunidad, o autorizar que se le investigue. Y una cosita, si me permite, Ismael, porque yo estaba en esto. Lo que sí deberíamos preguntarnos es, ¿y por qué Sofía Espín no ha ido a visitar a tantos presos, no? Exacto. Para hacer la misma gestión y Porque preocuparse. expresamente Claro, A la eso. agenda. Sí, pero a ver, entonces, la primera cuestión que debe hacer el Pleno de la Asamblea es distinguir las responsabilidades. En el ámbito penal habrá que debatir si la actuación del asambleísta requiere o no de que haya una autorización para su posible enjuiciamiento penal. Le vuelvo a insistir, creo yo que no, pero si deciden, pues bueno, se tendrá que dar la autorización para que sea investigada por Fiscalía y eventualmente procesada en el ámbito penal. En el ámbito parlamentario creo yo que la decisión más sana, si es que se respeta la Constitución, la ley y los precedentes constitucionales que tenemos acá, ese informe mal hecho de la Comisión Multipartidista, porque hay que decir las cosas como son, es un informe mal hecho, que viola claramente reglas del debido proceso, que le debo insistir, yo no tengo ninguna simpatía por la asambleísta Espín, pero estoy obligado como abogado a decir lo que el derecho ordena y manda. Y el derecho en este caso prohíbe hacer lo que el asambleísta Bernal y el resto de legisladores de la oposición pretenden. Esto no es una cuestión de venganzas, ojo con eso, el derecho no puede ser utilizado como un instrumento de venganzas. Otra cosa es la justicia, y en este caso el asambleísta tendrá que responder naturalmente, pero en el ámbito que corresponde. Eso por un lado. Por otro lado, no estar acudiendo, así que debería ser rechazado ese informe de plano y esa sesión y esa no cuestión aprobar. debería quedar archivada ahí. Porque actuaciones como las de ayer, a mí me llama seriamente la atención que hayan legisladores que desconocen lo que su norma dice. Porque este invento socorrido de que no había quórum establecido para votar por la posible destitución de las asambleístas, eso es un invento yo no sé de dónde. Porque les invito a leer el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa vigente desde 2009. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobará por mayoría simple y en un solo debate sus acuerdos y resoluciones. Que le guste al asambleísta Galarza, al asambleísta, a cualquiera, que haya esta norma, eso es otra cosa. La norma hay que aplicarla. Así que venir con esto de que, ¿por qué a un ministro sí se necesita 2/3 para destituir y censurar? ¿Y por qué un asambleísta electo por el pueblo no se puede exigir el mismo quórum? Bueno, vaya y eso pregunta quiénes hicieron la norma. Lo único que está obligado como asambleísta es a respetarla. ¿De dónde se inventan esto de los 2/3? Por favor. Bueno, para proteger, pues, sí, naturalmente, claro. Porque ahí actuamos todos, Discúlpeme. entre bomberos no nos vamos a pisar las mangueras, ¿no? Entonces lo que hoy le puede pasar al asambleísta Espín, el día de mañana le puede pasar, ojalá Dios no quiera, al asambleísta Bernal. Entonces, por esa razón,
hacemos esta clase de interpretaciones que riñen con la ley. Eso hacen nuestros legisladores. Es una absoluta vergüenza. Y otra cosa que, final nomás así rapidita, que se aparta un poco de este tema, pero que tiene que ver con la Asamblea y que hay que decir, porque en esto también hay que hacerles responsables a los asambleístas. Esa lista de vergüenza que han enviado a la Comisión Calificadora para la Corte Constitucional, con nombres de personas con cero trayectoria en el ámbito constitucional y con un nombre ahí en específico que creo que ha quedado claro de quién se trata, un ex asesor de un presidente que estuvo tachado de escándalos de corrupción, por lo menos tachado, de quien se duda de su correcto desempeño y que ahora además es juez de la Corte Interamericana. Si queremos depurar la Corte Constitucional, gente como esa que ha sido propuesta irresponsablemente entre gallos y medianoche en el Pleno de la Asamblea Nacional, esa gente no merece integrar una Corte Constitucional. Ojalá, Dios quiera, que la comisión rechace de plano esa clase de candidaturas. De la lista, yo le debo decir así de franco. Esos nombres, ¿no? Sí, bueno, va a haber una posibilidad de impugnar, veamos qué ocurre. Pero yo le debo decir, de la lista de la Asamblea Nacional no sacamos ni siquiera un asistente técnico para despacho de juez, peor para juez. En cambio, yo podría decir de la lista presentada por la Función de Transparencia y por la que acabo de ver por el presidente de la República, en donde encabeza nada menos que Enrique Herrería Bonet, y ahí me da un poco de calma, diría, ¿no? Claro, al verlo, la lista de la Asamblea, uno se podría quedar inquieto, pero estas otras dos como que le dan una garantía de que esto puede resolver, nada menos que están Enrique Herrería y el doctor Salgado Pesante, ¿no? Bueno, realmente la lista de la Función de Transparencia y Control Social yo creo que es la mejor de todas, aplaudida por la ciudadanía, aplaudida por los abogados, por los constitucionalistas que conocen este tema, saben perfectamente que ahí podemos tener una garantía en cuanto a la Corte Constitucional. El de la función ejecutiva parcialmente y el de la Asamblea, suscribo lo que acaba de decir Ismael Cantena en todo lo relativo. Pero yo solamente quería añadir en lo que decía Ismael, que ahí también me adhiero. Es que cuando empezó esta votación de cuál era la cantidad de votos, el quórum que se requería, ahí ya dejó claro la Asamblea cuál iba a ser el show, el fin de este, del otro y de todos. Y perdóneme solo una cosita, 88 votos, ¿no? Eso quiere decir que hubo votos de la oposición, por eso le digo, entre bomberos no nos vamos a pisar las mangueras, ¿no? Eso le decía. Ya ahí quedó claro la deslegitimación, una vez más, de esta asamblea que no ha hecho nada a favor del pueblo ecuatoriano, con excepciones honrosas que lo existen. Pero lo que dice exactamente, los 88 no solamente fueron votos de los correístas, también fueron de la oposición, pues entonces dijeron, entre bomberos no nos pisamos las mangueras, y ahí ya quedó deslegitimado, ya sabemos cuál es el resultado. Por eso es que yo no entiendo qué hacía la presidenta, que ya sabía, y todos sabíamos cuál va a ser el fin. Y más bien juzguen, claro, ¿no? ya juzguen. Voten y vean quiénes son los que votan. Exactamente, y ahí sí le doy lo que decía el asambleísta Bernal. Por lo menos quedará en la historia de los ciudadanos quienes exactamente trataron de luchar contra la corrupción y quiénes son los que socapan esta situación. Porque eso sí tiene que quedar claro, al menos en la actuación en este procedimiento, podemos identificar a aquellos asambleístas que efectivamente están queriendo hacer algo, una lucha frontal contra la corrupción, y aquellos que simplemente lo dicen de palabra, pero que en los hechos hacen todo lo contrario y lo que mantienen es este status quo que lamentablemente se lo creó hace 10 años. Yo quiero agradecer al señor asambleísta Esteban Bernal, al doctor Ismael Quintana y al doctor Santiago Guarderas. Hemos analizado no solo la parte jurídica, sino también la visión política de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Luego de este corte regresamos con Clarito Está, un corte comercial primero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estaremos encontrando el día lunes.